Cuando vi la invitación de boda de mi cuñada en Instagram, noté algo que me heló la sangre. Mi nombre no estaba en ninguna parte. Había pasado 5 años de mi vida intentando formar parte de esta familia, 5 años soportando comentarios cortantes, disfrazados de bromas, 5 años siendo tratada como una intrusa en reuniones familiares. Pero esto era diferente. Me llamo Marta, tengo 32 años y soy empresaria. He construido mi propio imperio inmobiliario desde cero, pero aparentemente eso no era suficiente para ser considerada familia. La pantalla de mi teléfono mostraba una invitación elegante con bordes dorados. Carmen Rodríguez y Miguel Fernández tienen el honor de invitarlos a celebrar su enlace matrimonial. Deslicé hacia abajo para ver la lista de invitados etiquetados. Estaba toda la familia extendida, los primos lejanos que apenas conocían a Carmen, los amigos del trabajo de mis suegros, incluso el vecino de al lado que siempre se quejaba del ruido. Pero mi nombre, el nombre de la esposa de su hijo mayor, brillaba por su ausencia. Mi corazón comenzó a latir más rápido mientras releía cada detalle. El evento sería en el Palacio de Cristal, el salón de eventos más exclusivo de Madrid. La fecha, el 15 de junio, un sábado. La hora, 5 de la tarde. Todo estaba perfectamente organizado, cada detalle cuidadosamente planificado, excepto por un pequeño problema que ellos no conocían todavía. Escuché las llaves de Diego en la puerta principal. Mi marido llegaba del trabajo, como todos los días a las 6:30 de la tarde. Su rutina era predecible: dejar las llaves en el mueble de la entrada, aflojarse la corbata, darme un beso en la mejilla y preguntarme qué había preparado para cenar. Pero esta vez iba a ser diferente. «Hola, cariño», dijo apareciendo en la cocina con esa sonrisa cansada que había aprendido a reconocer. Era la sonrisa que ponía cuando había tenido un día difícil en la oficina de arquitectura donde trabajaba, pero había algo más en su expresión, algo que parecía incomodidad. «Diego, necesitamos hablar», le dije sin rodeos, mostrándole la pantalla de mi teléfono. Vi cómo su rostro palideció cuando reconoció la invitación de boda de su hermana. Sus ojos se desviaron hacia el suelo, confirmando mis peores sospechas. «Marta, yo puedo explicarlo», tartamudeó, pasándose la mano por el cabello oscuro, un gesto nervioso que había heredado de su padre. «Explícamelo entonces. Explícame cómo es posible que toda tu familia esté invitada a la boda de tu hermana menor excepto tu esposa. Explícame cómo es posible que tus padres hayan organizado todo esto sin mencionar siquiera mi existencia». Diego se sentó pesadamente en una de las sillas del comedor, la mesa de madera que habíamos comprado juntos hace 3 años cuando nos mudamos a este apartamento en el barrio de Salamanca. Habíamos elegido cada mueble con cuidado, construyendo nuestro hogar pieza por pieza. O al menos eso creía yo. «Mi madre dijo que iban justos de presupuesto», comenzó, evitando mi mirada, «que tenían que limitar la lista de invitados a familia directa y amigos íntimos». «Familia directa», repetí, sintiendo cómo la ironía de esas palabras me quemaba en la garganta. «Entonces el vecino de al lado es familia directa, pero yo no. Sabes que mi madre tiene sus manías. Desde que nos casamos ha tenido problemas para aceptarte. No es personal, es solo que no es personal», lo interrumpí, levantando la voz por primera vez. «Diego, llevamos 5 años casados, 5 años en los que he intentado ganarme el respeto de tu familia. He aguantado sus comentarios sobre mi trabajo, sobre el hecho de que gane más dinero que tú, sobre mi forma de vestir, sobre todo lo que soy. Y ahora me dices que no es personal». Vi cómo Diego cerraba los ojos, como si pudiera hacer desaparecer esta conversación con solo no mirarme. Era el mismo gesto que hacía cuando sus padres hacían comentarios hirientes durante las cenas familiares. Se escondía detrás de un silencio cómplice que dolía más que cualquier insulto directo. «Hablaré con ellos», dijo finalmente. «Les diré que no es justo, que si tú no vas, yo tampoco voy». Pero yo sabía que no lo haría. Lo conocía demasiado bien. Diego era un buen hombre, pero había crecido bajo la sombra dominante de sus padres, especialmente de su madre, Elena Rodríguez, una mujer que había construido su identidad alrededor de ser la matriarca perfecta de una familia tradicional española. Y yo, con mi independencia económica y mi negativa a seguir sus reglas no escritas,
Representaba todo lo que ella temía en una nuera. Esa noche, mientras Diego dormía a mi lado, yo permanecí despierta mirando el techo. Los números rojos del despertador marcaban las 2 de la madrugada cuando finalmente tomé una decisión. Me levanté silenciosamente y me dirigí a mi oficina en casa. Encendí la computadora y abrí una carpeta que había estado evitando durante meses. 6 meses atrás, había hecho la inversión más grande de mi carrera empresarial. Había comprado el Palacio de Cristal, el mismo salón donde se celebraría la boda de Carmen. La transacción había sido compleja, llena de papeleos y negociaciones que duraron semanas. Había pagado 3 millones de euros por la propiedad, una inversión que mis asesores financieros habían cuestionado inicialmente. Pero yo tenía una visión. El Palacio de Cristal estaba ubicado en una zona privilegiada de Madrid, con jardines que se extendían por 2 hectáreas y una arquitectura del siglo XIX que había sido cuidadosamente restaurada. Era el lugar perfecto para eventos exclusivos, y yo sabía que con la gestión adecuada se convertiría en una mina de oro. Lo que no había anticipado era que se convertiría también en el escenario de mi propia historia familiar. Abrí los archivos de reservas del salón. Allí estaba. La reserva a nombre de Elena Rodríguez para el 15 de junio. Habían pagado la mitad del total por adelantado, 25.000 euros que ahora estaban en las cuentas del negocio que yo poseía. La ironía era tan perfecta que casi parecía guionizada. Durante las siguientes semanas actué como si nada hubiera pasado. Diego había mencionado tímidamente el tema de la boda un par de veces, pero yo había cambiado de conversación. No quería que sospechara lo que estaba planificando. En su lugar me concentré en lo que mejor sabía hacer: trabajar. Mi empresa Inversiones Cristal había crecido exponencialmente en los últimos 5 años. Había comenzado con la compra de un pequeño apartamento en el centro de Madrid que renovamos y vendimos con una ganancia del 40%. Desde entonces, había diversificado mi portafolio, invirtiendo en propiedades comerciales, restaurantes y ahora salones de eventos. Pero el éxito profesional no había llenado el vacío que sentía en mi vida familiar. Había crecido sin padre, criada por una madre soltera que trabajaba 2 empleos para mantener nuestro pequeño apartamento en Vallecas. Había soñado toda mi vida con formar parte de una familia grande y unida. Cuando conocí a Diego en la universidad y luego a sus padres, pensé que finalmente había encontrado lo que había estado buscando. Qué equivocada estaba. Elena Rodríguez había dejado claro desde el primer día que yo no era lo que había imaginado para su hijo mayor. Diego podría haber elegido a cualquier chica, le había dicho a una amiga por teléfono mientras yo estaba en el baño durante una de nuestras primeras cenas familiares. Una chica de buena familia, con estudios tradicionales, no una de esas mujeres de negocios que creen que pueden hacer todo solas. Su marido, Francisco, era más sutil, pero igualmente frío. Me trataba con una cortesía distante que dolía más que cualquier hostilidad abierta. Durante las reuniones familiares, dirigía sus preguntas hacia Diego, como si yo fuera invisible. Cuando yo intentaba participar en las conversaciones, sus respuestas eran monosilábicas, cortando cualquier posibilidad de conexión. Carmen, la hermana menor de Diego, había sido la única que me había tratado con genuino cariño. Tenía 26 años y trabajaba como maestra en un colegio público. Era dulce, ingenua, y genuinamente se emocionaba por tener una cuñada. Habíamos desarrollado una relación cercana, o al menos eso creía yo, hasta que vi que su boda se celebraría sin mí. El día llegó más rápido de lo que esperaba. El 15 de junio amaneció con un cielo despejado y una temperatura perfecta de 24 grados. Era el tipo de día que cualquier novia soñaría para su boda. Me vestí cuidadosamente, eligiendo un traje de pantalón negro de Armani que proyectaba exactamente la imagen que quería: profesional, exitosa e intimidante. Diego había salido temprano esa mañana. Me había dicho que tenía que ayudar con los preparativos, pero ambos sabíamos que estaba evitando la conversación que habíamos estado postergando durante semanas. No me había preguntado sobre mis planes para el día, y yo no se los había compartido. Llegué al Palacio de Cristal a las 3 de la tarde, 2 horas antes del evento. Mi Mercedes-Benz negro se deslizó silenciosamente por el camino de entrada,
bordeado de cipreses centenarios. El edificio se alzaba majestuoso delante de mí, con sus ventanales que reflejaban el sol de la tarde y sus jardines perfectamente cuidados. El personal de eventos estaba en pleno proceso de preparación. Decenas de empleados vestidos de negro corrían de un lado a otro, colocando centros de mesa, ajustando las luces, organizando las sillas. Todo tenía que estar perfecto para las 5 de la tarde. «Señora Cristal», me saludó Roberto, el coordinador de eventos que había contratado para gestionar el salón. Era un hombre de 50 años con una eficiencia impecable y una discreción absoluta. Todo está procediendo según lo planificado. La familia llegará en aproximadamente 1 hora para las fotos previas. Perfecto, respondí, inspeccionando cada detalle. Las mesas estaban decoradas con centros de rosas blancas y velas doradas. La pista de baile brillaba bajo las luces del techo. El altar temporal había sido instalado en el jardín principal, enmarcado por un arco de flores que había costado más de lo que muchas familias gastaban en toda su boda. Era hermoso, tenía que admitirlo. Elena había demostrado tener buen gusto para organizar eventos. Cada detalle había sido cuidadosamente planificado para crear la atmósfera perfecta para el día más importante en la vida de su hija menor. «Roberto», le dije al coordinador, «necesito que me informes el momento exacto en que llegue la familia Rodríguez. Estaré en mi oficina revisando unos documentos». Mi oficina estaba ubicada en el segundo piso del palacio, con ventanales que daban a los jardines principales. Había sido el estudio de música del duque original, que construyó la propiedad en 1870. Las paredes estaban forradas de madera de nogal y los techos tenían molduras ornamentales que habían sido restauradas con cuidado. Desde allí podía ver todo sin ser vista. A las 4:15 un convoy de coches comenzó a llegar. Reconocí inmediatamente el BMW azul marino de Francisco, seguido por el coche más pequeño de Carmen y su prometido Miguel. Detrás venían otros familiares que había visto en reuniones anteriores, pero cuyos nombres nunca había logrado memorizar, principalmente porque nadie se había molestado en presentármelos apropiadamente. Vi a Elena salir del coche con la elegancia que la caracterizaba. Llevaba un vestido de color azul polvora, que complementaba perfectamente su cabello gris perfectamente peinado. Francisco, vestido con un traje oscuro, parecía más tenso de lo usual. Carmen se veía radiante, con un vestido de novia sencillo pero elegante que realzaba su figura delgada. Y allí estaba Diego, mi marido, ayudando a su hermana con el velo mientras evitaba mirar hacia el edificio principal. Llevaba el traje gris que habíamos comprado juntos para la boda de un amigo el año pasado. Se veía guapo, pero había algo en su postura que delataba su nerviosismo. Observé durante 20 minutos cómo la familia posaba para las fotos previas al evento. El fotógrafo, un hombre joven con una energía contagiosa, los dirigía de una pose a otra. Fotos de Carmen con sus padres, fotos de la pareja, fotos grupales con los hermanos. En ningún momento alguien mencionó mi ausencia. Era como si nunca hubiera existido. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Diego. «Espero que estés teniendo un buen día. Te llamaré cuando termine todo esto. Te amo, te amo». 3 palabras que habían perdido su peso durante las últimas semanas. ¿Cómo podía amarme y permitir que su familia me humillara de esta manera? ¿Cómo podía estar allí, sonriendo para las fotos, mientras su esposa había sido deliberadamente excluida del evento más importante del año para su familia? Respiré profundamente y bajé las escaleras. Era hora de hacer mi aparición. Cuando abrí las puertas principales del salón, el silencio fue inmediato. Todas las conversaciones se detuvieron. El fotógrafo bajó su cámara. Carmen, que estaba ajustándose el velo frente a un espejo ornamental, se giró lentamente hacia mí. «Buenas tardes», dije con una sonrisa que había practicado durante semanas. «Lamento interrumpir, pero como nueva propietaria del Palacio de Cristal, necesitaba revisar personalmente que todo esté en orden para su evento». El color desapareció del rostro de Elena como si hubiera visto un fantasma. Francisco dio un paso hacia adelante, con la confusión pintada en su cara. Diego simplemente me miraba con una expresión que mezclaba horror y admiración a partes iguales. «¿Propietaria?», preguntó Elena con una voz que apenas era un susurro. «Así es», confirmé.
sacando del bolso una carpeta con documentos oficiales. Adquirí esta propiedad hace 6 meses, una inversión empresarial que ha resultado muy acertada, especialmente considerando la alta demanda que tiene para eventos como el suyo. Carmen se acercó a mí con pasos vacilantes. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando finalmente procesó lo que estaba sucediendo. Marta, yo no sabía que no estabas invitada, dijo con una voz quebrada. Mamá me dijo que habías declinado venir porque tenías un viaje de trabajo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todas las mentiras, todas las excusas cuidadosamente construidas se desmoronaron en un instante. Elena había estado tan segura de que podría controlar la narrativa, tan confiada en que sus mentiras nunca serían descubiertas. Un viaje de trabajo, repetí lentamente, manteniendo mi voz controlada. Qué interesante versión de los eventos, Elena. Marta, intervino Francisco, intentando recuperar algo de control sobre la situación. Creo que hay un malentendido aquí. Quizás podríamos hablar en privado y aclarar todo esto. No hay nada que aclarar, respondí. Los hechos son muy simples. Ustedes organizaron la boda de su hija sin invitar a la esposa de su hijo mayor. Yo soy la propietaria del lugar donde decidieron celebrar dicha boda. La vida tiene un sentido del humor muy particular, ¿no les parece? Diego finalmente encontró su voz. Marta, por favor, no hagas esto. No aquí, no hoy. ¿No haga qué exactamente, Diego? ¿Que no exista? ¿Que no reclame mi derecho a ser tratada con respeto? ¿Que no defienda mi lugar en esta familia que aparentemente no me considera parte de ella? Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Carmen. Miguel, su prometido, la rodeó con sus brazos mirando a todos con una expresión de total confusión. Los otros familiares que habían estado presentes para las fotos se habían alejado discretamente, creando un círculo de espacio alrededor de nosotros. Marta, dijo Carmen con voz temblorosa, si sabías que eras la dueña, ¿por qué no dijiste nada antes? ¿Por qué esperaste hasta hoy? Era una pregunta justa, una pregunta que había estado evitando responder, incluso para mí misma, durante semanas. Porque necesitaba entender exactamente hasta dónde llegaba la falta de respeto de su familia hacia mí, respondí. Necesitaba saber si alguien, cualquier persona, cuestionaría mi ausencia. Si alguien se preguntaría por qué la esposa de Diego no estaba presente en uno de los días más importantes para la familia. Miré directamente a Elena. Pero nadie lo hizo, ¿verdad? Todos aceptaron mi ausencia como algo natural. Algunos ni siquiera notaron que no estaba invitada. Elena finalmente recuperó algo de su compostura habitual. Escucha, Marta, puede que hayamos cometido un error al no incluirte inicialmente, pero eso no te da derecho a arruinar la boda de mi hija. Este es el día más importante de su vida. Un error, repetí, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo durante semanas amenazaba con desbordarse. Elena, esto no fue un error. Esto fue una decisión deliberada, una declaración sobre mi lugar en esta familia. Y ahora yo estoy haciendo mi propia declaración. Saqué otro documento de mi carpeta. Era el contrato de alquiler del salón, con todos los términos y condiciones claramente detallados. Según el contrato que firmaron, tienen derecho a utilizar estas instalaciones hasta las 11 de la noche. Sin embargo, como propietaria también tengo derecho a estar presente durante cualquier evento que se celebre en mi propiedad. Así que he decidido quedarme. ¿Quedarte?, preguntó Francisco. Así es. Voy a presenciar la boda de mi cuñada. Al fin y al cabo es familia, ¿no es así? El sarcasmo en mi voz era palpable. Carmen se cubrió la cara con las manos, sollozando abiertamente. Miguel la consolaba mientras lanzaba miradas confundidas a todos los presentes. «No puedes hacer esto», dijo Elena, con una voz que comenzaba a mostrar desesperación. «No puedes presentarte aquí y arruinar todo. Hemos invertido miles de euros en esta boda. 25.000 euros, para ser exactos», confirmé. «Y tienen razón. Han invertido mucho dinero. Dinero que, por cierto, ahora está en mis cuentas bancarias. Pero tranquilos, no tengo intención de arruinar nada. Solo quiero ejercer mi derecho a estar presente en el evento familiar más importante del año». Diego se acercó a mí con una expresión de súplica en sus ojos. «Marta, esto no resolverá nada. Solo causará más dolor». «¿Más dolor?», lo miré directamente.
Diego, ¿dónde has estado durante los últimos 5 años mientras tu familia me ha estado causando dolor? ¿Dónde estuviste cuando tu madre le dijo a todo el mundo que no era lo suficientemente buena para ti? ¿Dónde estuviste cuando tu padre me ignoraba sistemáticamente en cada reunión familiar? Yo no sabía que te afectaba tanto, murmuró. No sabías porque no quisiste ver, porque era más fácil pretender que todo estaba bien que enfrentar a tu familia. Roberto, el coordinador de eventos, apareció discretamente a mi lado. Señora Cristal, los invitados comenzarán a llegar en 30 minutos. ¿Desea que proceda con los preparativos normalmente? Miré a Carmen, que seguía llorando en los brazos de Miguel. Miré a Elena y Francisco, que parecían haber envejecido 10 años en los últimos minutos. Miré a Diego, mi marido, el hombre que había prometido amarme y protegerme y que había elegido la lealtad familiar sobre la justicia. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. Roberto, dije en voz alta para que todos pudieran escuchar, la boda procederá según lo planificado, sin cambios. El alivio fue visible en todos los rostros presentes. Carmen levantó la cabeza, con esperanza brillando en sus ojos hinchados de llorar. Pero, continué, yo estaré presente durante toda la ceremonia y la recepción, no como invitada, sino como propietaria de esta instalación. Es mi derecho legal, y pienso ejercerlo. Marta, comenzó Elena, pero la detuve con un gesto. No he terminado. Carmen, quiero que sepas que esto no es contra ti. Tú no tuviste culpa en esta situación. Tu madre te mintió sobre mis supuestos planes de viaje, y tú creíste esa mentira. Pero el resto de la familia sabía exactamente lo que estaba pasando. Me dirigí directamente a Elena. Tú has pasado 5 años tratando de demostrar que no pertenezco a esta familia. Hoy tienes razón. No pertenezco a una familia que puede excluir deliberadamente a uno de sus miembros sin consecuencias. Pero también tienes que entender algo. Yo no dependo de su aceptación para existir. Francisco intentó intervenir. Marta, entiendo que estés molesta, pero quizás podríamos resolver esto después de la boda. Hoy debería ser sobre Carmen y Miguel. Tiene razón, acordé. Hoy debería ser sobre Carmen y Miguel. Debería ser sobre el amor, la familia, la unión. Pero ustedes decidieron convertirlo en algo más cuando eligieron usar este día para enviarme un mensaje sobre mi lugar en la familia. Caminé hacia Carmen y tomé sus manos entre las mías. Carmen, te amo como a la hermana que nunca tuve, y por eso voy a asegurarme de que tu boda sea perfecta. Pero también voy a asegurarme de que todos entiendan que las acciones tienen consecuencias. ¿Qué quieres decir?, preguntó Carmen con voz temblorosa. Quiero decir que la boda continuará, pero bajo mis términos. Voy a estar presente, voy a sentarme en la primera fila durante la ceremonia y voy a participar en todas las actividades familiares de la recepción. Si alguien tiene algún problema con eso, son libres de marcharse. El silencio que siguió fue absoluto. Era el momento de la verdad. ¿Cancelarían la boda por mi presencia o aceptarían las consecuencias de sus acciones? Elena fue la primera en hablar. No puedes obligarnos a incluirte después de presentarte aquí de esta manera. No los estoy obligando a incluirme, respondí calmadamente. Estoy ejerciendo mi derecho a estar presente en mi propia propiedad durante un evento que se está llevando a cabo allí. La diferencia es sutil pero importante. Esto es chantaje, murmuró Francisco. No, lo corregí. Esto es justicia. El chantaje habría sido amenazar con cancelar la boda a menos que me disculparan. Yo no estoy haciendo eso. Estoy simplemente estableciendo los términos bajo los cuales el evento puede continuar en mi propiedad. Diego se acercó más a mí. Marta, si haces esto, no habrá vuelta atrás. Mi familia nunca te perdonará. Diego, tu familia nunca me ha aceptado. ¿Qué exactamente estaría perdiendo? Carmen se separó de Miguel y se acercó a mí. Marta, si yo te pido personalmente que te quedes, ¿lo harías? ¿Te quedarías como mi invitada? Era la pregunta que había estado esperando sin saberlo. Carmen, la única persona en esta familia que genuinamente se preocupaba por mí, me estaba ofreciendo la salida elegante que todos necesitábamos. Carmen, le dije suavemente, si me invitas como tu cuñada, como parte de tu familia, entonces sí, me quedaré. Carmen se giró hacia sus padres. Mamá, papá, Marta es mi cuñada. Es la esposa de mi hermano. Debería haber estado invitada desde el principio,
y fue un error no incluirla. Un error que estoy corrigiendo ahora. Elena abrió la boca para protestar, pero Carmen la cortó. No, mamá, en esto no voy a ceder, es mi boda y quiero a Marta aquí. Si tú y papá no pueden aceptar eso, entonces quizás sean ustedes quienes deberían reconsiderar su presencia. Fue un momento de una valentía inesperada de parte de Carmen. Durante toda su vida había sido la hija obediente, la que nunca cuestionaba las decisiones de sus padres, pero en su día de boda había encontrado su voz. Miguel, que había permanecido en silencio durante todo el intercambio, habló por primera vez. Señor y señora Rodríguez, con todo respeto, Carmen tiene razón. Marta es familia, y si va a formar parte de nuestras vidas en el futuro, entonces debería estar aquí hoy. Elena miró a su marido, luego a Diego, luego a Carmen y finalmente a mí. Pude ver el momento exacto en que se dio cuenta de que había perdido. Su plan de excluirme había fracasado completamente, y ahora se enfrentaba a la elección entre aceptar mi presencia o arruinar la boda de su propia hija. Está bien, dijo finalmente, con una voz que apenas era audible. Puedes quedarte, pero yo no había terminado todavía. Elena, necesito escuchar algo más que una aceptación resignada. Necesito una disculpa real por 5 años de hacer que me sintiera como una extraña en mi propia familia. Marta, advirtió Diego, no presiones demasiado. ¿Presionar demasiado? Me giré hacia él. Diego, tu madre me excluyó deliberadamente de la boda de tu hermana y luego le mintió a Carmen sobre las razones. ¿Y tú piensas que yo estoy presionando demasiado al pedir una disculpa? Elena se enderezó, recuperando algo de su compostura. Tienes razón, dijo lentamente. He sido injusta contigo durante estos años. Tenía mis propias ideas sobre quién debería ser la esposa de mi hijo, y cuando tú no encajaste en esas ideas, te hice pagar por ello. Eso estuvo mal. No era la disculpa completa que había estado esperando, pero era un comienzo. Y, continué, necesito que todos entendamos algo aquí. Esto no puede volver a suceder. No van a volver a excluirme de eventos familiares. No van a volver a mentir sobre mi presencia o ausencia. Y no van a volver a tratar mi matrimonio con Diego como si fuera algo temporal o insignificante. Francisco finalmente habló. Entendido. Tienes razón en todo lo que has dicho. Hemos sido inflexibles en nuestra actitud hacia ti. Eso cambiará. Roberto reapareció discretamente. Señora Cristal, los primeros invitados han comenzado a llegar. ¿Desea que los reciba normalmente? Miré mi reloj. Eran las 5:10. Habíamos estado en esta confrontación durante casi 1 hora, pero se había sentido como una eternidad. Sí, Roberto, recibe a los invitados normalmente. La familia necesita unos minutos para recomponerse, pero la boda procederá según lo planificado. Carmen se acercó a mí y me abrazó fuertemente. Gracias, susurró en mi oído. Gracias por no arruinar mi día, pero también gracias por defenderte. He visto cómo te han tratado durante todos estos años y nunca tuve el valor de decir algo. No tenías que hacerlo, le respondí. No era tu responsabilidad arreglar los problemas entre tus padres y yo. Miguel también se acercó. Marta, siento mucho todo este malentendido. Cuando Carmen y yo planeemos nuestros propios eventos familiares en el futuro, quiero que sepas que siempre serás bienvenida. Era un gesto dulce de parte del novio y aprecié su intento de construir puentes. Ahora, dije dirigiéndome a todos, sugiero que todos vayamos a prepararnos para la ceremonia. Carmen, necesitas retocar tu maquillaje. Elena, tú también. Diego, necesitamos hablar, pero puede esperar hasta después de la boda. Diego asintió, con una expresión que mezclaba alivio y aprensión. Sabía que nuestra conversación sería una de las más importantes de nuestro matrimonio. Durante la siguiente hora, observé desde mi oficina mientras la boda se desarrollaba en los jardines del palacio. La ceremonia fue hermosa, a pesar de la tensión que todos llevábamos. Carmen se veía radiante mientras caminaba por el pasillo del brazo de su padre. Miguel la esperaba en el altar con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. Yo me senté en la primera fila, como había prometido. Elena se había ubicado al otro lado del pasillo, y aunque no me miró directamente durante toda la ceremonia, tampoco hizo ningún gesto hostil. Francisco se mantuvo concentrado en la ceremonia, y Diego se veía incómodo pero presente. El oficiante era un cura mayor de la parroquia local, un hombre que había conocido a Carmen desde que era niña. Su homilía fue sobre el amor, el perdón
y la importancia de la familia. Las ironías no pasaron desapercibidas para ninguno de nosotros. Cuando el cura preguntó si alguien tenía alguna objeción al matrimonio, el silencio fue absoluto. Por un momento, temí que alguien pudiera usar este momento para crear más drama, pero la pregunta pasó sin incidentes. Carmen y Miguel intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos. Eran palabras hermosas sobre el compromiso, la paciencia y la construcción de una vida juntos. Escuchándolos, no pude evitar reflexionar sobre mis propios votos matrimoniales con Diego 5 años atrás. Prometo amarte y respetarte, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte nos separe. ¿Cuándo habíamos dejado de honrar esas promesas? ¿Cuándo había comenzado Diego a elegir la lealtad familiar sobre el respeto hacia mí? ¿Y cuándo había comenzado yo a construir muros emocionales en lugar de tender puentes? La recepción comenzó inmediatamente después de la ceremonia. Los invitados se trasladaron al salón principal, donde las mesas estaban perfectamente dispuestas y la música comenzó a sonar suavemente. Era el tipo de celebración elegante que Elena había estado planeando durante meses. Yo había sido asignada a la mesa principal, junto con la familia inmediata. Era surreal estar sentada allí, después de haber estado completamente excluida de la lista de invitados originales. Los otros familiares me trataban con una cortesía cautelosa, como si no estuvieran seguros de cómo abordar la situación. Durante la cena, Elena hizo su discurso como madre de la novia. Habló sobre Carmen, sobre su infancia, sobre su crecimiento hasta convertirse en la mujer hermosa que era hoy. Mencionó a Miguel y lo feliz que estaba de recibirlo en la familia. Y al final, en un momento que me sorprendió completamente, me miró directamente. También quiero aprovechar este momento para disculparme públicamente con Marta, dijo con una voz que llevaba una carga emocional evidente. He cometido errores en la forma en que la he tratado como miembro de nuestra familia, y espero poder corregir esos errores en el futuro. El silencio en el salón fue total. Los invitados que no estaban al tanto del drama del día miraban confundidos, pero aquellos que habían estado presentes durante la confrontación entendían la importancia de esas palabras. Era más de lo que había esperado de Elena. No resolvía 5 años de frialdad y exclusión, pero era un reconocimiento público de que las cosas habían estado mal. Francisco también habló, manteniendo su discurso centrado en Carmen y Miguel, pero incluyendo una referencia a toda la familia que me incluía inequívocamente. Cuando llegó el momento de que Diego hablara como hermano mayor, se levantó lentamente. Pude ver que estaba nervioso y tenía todas las razones para estarlo. Este discurso podría determinar el futuro de nuestro matrimonio. Carmen, comenzó, eres mi hermana menor, pero en muchos aspectos has sido mi maestra durante todos estos años. Me has enseñado sobre la bondad, sobre la paciencia, y hoy me has enseñado sobre el valor. Hizo una pausa y me miró directamente. También quiero aprovechar este momento para hablar con mi esposa, Marta. Durante 5 años, has intentado formar parte de nuestra familia, y nosotros hemos hecho que ese proceso fuera más difícil de lo que debería haber sido. Yo, especialmente, he fallado en mi responsabilidad como tu marido de asegurarme de que te sintieras bienvenida y respetada. Su voz se quebró ligeramente. Hoy has demostrado una fortaleza que yo no he tenido. Has defendido tu lugar en esta familia de una manera que yo debería haber hecho hace años. Y aunque el método fue dramático, el mensaje era necesario. Se dirigió de nuevo a Carmen. Así que, Carmen, en tu día de boda, has logrado algo que ninguno de nosotros había conseguido en 5 años. Has unido verdaderamente a nuestra familia. Has hecho que todos enfrentemos nuestros errores y trabajemos para corregirlos. El aplauso que siguió fue genuino y prolongado. Carmen lloraba abiertamente, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. El resto de la recepción transcurrió sin incidentes. Los invitados bailaron, comieron, celebraron. Era exactamente la boda que Carmen había soñado, con la añadidura inesperada de una reconciliación familiar que nadie había anticipado. Cerca de las 10 de la noche, cuando la fiesta estaba en su punto más animado, Diego se acercó a mí. ¿Podemos hablar en privado?, preguntó. Subimos a mi oficina, donde todo había comenzado esa tarde. El contraste era sorprendente. Unas horas antes,
Este espacio había sido mi fortaleza, el lugar desde donde había planeado mi confrontación. Ahora se sentía como un refugio donde mi marido y yo podíamos finalmente tener la conversación que habíamos estado evitando. «No sé ni por dónde empezar», dijo Diego sentándose en una de las sillas frente a mi escritorio. «Empieza por el principio», le sugerí. «Empieza por explicarme cuándo decidiste que era más fácil mantenerte al margen que defender a tu esposa». Diego cerró los ojos y respiró profundamente. «Creo que nunca tomé una decisión consciente. Simplemente dejé que las cosas fueran como siempre habían sido. Mi madre ha sido dominante toda mi vida, y yo aprendí desde pequeño que era más fácil no confrontarla. Pero yo no soy tu madre, Diego, soy tu esposa. Se supone que somos un equipo». «Lo sé, y tienes razón. He sido un cobarde. No necesito que te castigues», le dije. «Necesito entender si estás dispuesto a cambiar. Necesito saber si vas a elegir nuestro matrimonio sobre la comodidad de mantener la paz familiar». «Después de ver lo que hiciste hoy», respondió, «después de ver el valor que tuviste para defenderte cuando yo no lo hice, sé que no quiero perderte. Y sé que eso significa que tengo que aprender a poner límites con mi familia. ¿Y cómo sé que no volverás a tu comportamiento anterior la próxima vez que tu madre presione?». Era la pregunta más importante, y ambos lo sabíamos. «Porque hoy entendí algo», dijo Diego mirándome directamente a los ojos. «Entendí que puedo perder a mi familia de origen si no establezco límites, pero definitivamente perderé a mi esposa si no lo hago. Y tú eres mi prioridad». No eran solo palabras bonitas. Había algo en su tono, en la forma en que me miraba, que me hizo creer que finalmente entendía la gravedad de la situación. «Diego, necesito que entiendas algo. Lo que pasó hoy no puede repetirse. No voy a volver a estar en una posición donde tenga que luchar sola por mi lugar en esta familia. Si vamos a continuar casados, necesito saber que tienes mi espalda». «La tienes», respondió sin vacilación, «y lo voy a demostrar con acciones, no solo con palabras». Bajamos de vuelta a la recepción, donde Carmen y Miguel estaban preparándose para su último baile como pareja recién casada. Era un momento hermoso, lleno de amor y esperanza para el futuro. Elena se acercó a mí mientras observábamos a los novios bailar. «Marta», dijo suavemente, «quería hablarte en privado antes de que termine la noche». La seguí a una esquina más tranquila del salón, donde podíamos hablar sin interrupciones. «Lo que hice fue imperdonable», comenzó. «No solo excluirte de la boda, sino todos estos años de hacerte sentir como si no fueras bienvenida. He estado celosa, supongo». «¿Celosa?», pregunté, genuinamente sorprendida. «Celosa de tu independencia, de tu éxito, de la forma en que Diego te mira. He pasado toda mi vida definiéndome a través de mi familia, y cuando apareciste tú, tan segura de ti misma, tan capaz de cuidarte sola, me sentí amenazada». Era una admisión que no había esperado. Durante todos estos años, había asumido que Elena me rechazaba porque no era lo suficientemente buena para su hijo. No había considerado que pudiera estar proyectando sus propias inseguridades. «Elena, yo nunca quise competir contigo. Solo quería formar parte de la familia. Lo sé ahora, y espero que me des la oportunidad de corregir mis errores. No espero que me perdones inmediatamente, pero espero que podamos construir algo mejor en el futuro». Miré a esta mujer que había sido mi némesis durante 5 años. Vi cansancio en sus ojos, pero también algo que podría haber sido el comienzo de un respeto genuino. «Podemos intentarlo», le dije, «pero necesita ser un esfuerzo real, no solo palabras bonitas para mantener la paz». «Entendido», asintió. «Y Marta, lo que hiciste hoy, la forma en que manejaste toda la situación, fue impresionante. No me gustó estar en el lado receptor, pero tengo que respetarte por ello». Era extraño recibir un cumplido de Elena, pero se sentía genuino. La noche terminó con Carmen y Miguel despidiéndose de todos los invitados. Iban a pasar su luna de miel en Italia, un viaje que habían estado planeando durante meses. Cuando Carmen me abrazó para despedirse, susurró en mi oído: «Gracias por luchar por tu lugar en nuestra familia. Todos necesitábamos aprender esta lección». Diego y yo fuimos los últimos en marcharnos. Mientras caminábamos hacia nuestro coche a través de los jardines iluminados del palacio, reflexioné sobre todo lo que había cambiado en un solo día.
¿Crees que las cosas realmente van a ser diferentes ahora?, me preguntó Diego. Creo que hoy establecimos una nueva base, respondí. Pero mantener ese cambio va a requerir trabajo de todos nosotros, especialmente de ti y de mí. Estoy dispuesto a hacer ese trabajo, dijo tomando mi mano. Estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para que nuestro matrimonio funcione. Mientras conducíamos de vuelta a casa a través de las calles de Madrid, pensé en todo el camino que había recorrido para llegar a este momento. Había comenzado el día sintiéndome excluida y rechazada. Lo terminaba habiendo reclamado mi lugar en la familia y establecido nuevos términos para todas nuestras relaciones futuras. No había sido fácil. Había requerido valor, estrategia y la disposición a arriesgar todo por el principio del respeto. Pero había valido la pena. Durante las semanas siguientes, los cambios fueron graduales pero notables. Elena comenzó a llamarme ocasionalmente, al principio para hablar sobre temas relacionados con la familia, pero gradualmente nuestras conversaciones se volvieron más personales. Francisco hizo un esfuerzo consciente de incluirme en las conversaciones familiares y de mostrar interés en mi trabajo. Diego cumplió su promesa de establecer límites. Cuando su madre hizo un comentario crítico sobre mi decisión de trabajar hasta tarde, en lugar de cocinar la cena, él inmediatamente la corrigió. «Mamá, Marta tiene su propia empresa que manejar. Si quieres cenar en familia, podemos ordenar comida o cocinar nosotros». Era un cambio pequeño pero significativo. Por primera vez en 5 años, sentía que mi marido estaba verdaderamente de mi lado. El Palacio de Cristal se convirtió en uno de los salones de eventos más solicitados de Madrid. La historia de la boda de Carmen se había extendido discretamente entre ciertos círculos sociales, no como un escándalo, sino como una historia de empoderamiento femenino y reconciliación familiar. Carmen y Miguel regresaron de su luna de miel más enamorados que nunca. Durante su primera cena familiar después del regreso, Carmen hizo un anuncio que sorprendió a todos. «Miguel y yo hemos estado hablando, y cuando tengamos hijos, queremos que Marta sea la madrina». Era un gesto que simbolizaba más que honor personal. Era una declaración de que yo era, sin lugar a dudas, parte integral de la familia. 6 meses después, cuando Elena tuvo un problema de salud que requirió hospitalización, yo fui la primera persona a la que llamó después de Francisco, no porque no tuviera otras opciones, sino porque había llegado a confiar en mi fortaleza y mi discreción. «Marta», me dijo desde su cama de hospital, «quiero que sepas que estos últimos meses han sido los mejores que he tenido con una nuera. Lamento haber perdido tanto tiempo siendo tonta». «Elena», le respondí, «lo importante es el presente y el futuro, y en el presente eres mi familia». Era verdad. Habíamos construido algo nuevo sobre las cenizas de años de resentimiento y malentendidos. 1 año después de la boda, Diego y yo renovamos nuestros votos matrimoniales en una ceremonia pequeña en el jardín del Palacio de Cristal. Esta vez, toda la familia estuvo presente no porque tuvieran que estarlo, sino porque querían estarlo. Elena dio un discurso en la renovación de votos que habría sido imposible imaginar 2 años antes. Habló sobre el respeto, sobre la importancia de aceptar a las personas como son, y sobre cómo una familia se fortalece cuando abraza la diversidad en lugar de exigir conformidad. Carmen estaba embarazada para entonces, esperando su primer hijo. Durante la ceremonia, me pidió que fuera no solo la madrina del bebé, sino también su mentora en los negocios. Había decidido abrir su propia escuela privada y quería aprender de mi experiencia empresarial. Fue un círculo completo. La familia que una vez me había rechazado ahora no solo me aceptaba, sino que valoraba mis contribuciones y buscaba mi consejo. Pero quizás el cambio más significativo fue en mi matrimonio con Diego. Habíamos aprendido a comunicarnos de manera más abierta y honesta. Él había desarrollado la confianza para establecer límites con su familia cuando era necesario, y yo había aprendido a expresar mis necesidades de manera más directa en lugar de guardar resentimientos. ¿Alguna vez te arrepientes de haber hecho lo que hiciste en la boda?, me preguntó Diego una noche, mientras cenábamos en nuestro apartamento. ¿Te refieres a haber reclamado mi lugar en la familia de la manera más dramática posible?, respondí con una sonrisa. No, porque funcionó, porque cambió todo para mejor.
Pero podría haber salido muy mal, señaló. Podría haber salido mal, acordé. Pero también podría haber continuado siendo invisible en mi propia familia por el resto de mi vida. Algunos riesgos valen la pena tomarlos. Ahora, cuando reflexiono sobre toda esta experiencia, entiendo que no se trataba solo de una invitación de boda perdida. Se trataba de años de pequeñas humillaciones que se habían acumulado hasta convertirse en algo insostenible. Se trataba de establecer límites y exigir respeto. Se trataba de enseñar a las personas cómo tratarte mostrándoles las consecuencias de tratarte mal. Pero también se trataba de perdón. No el tipo de perdón que ignora las ofensas o minimiza el dolor, sino el tipo de perdón que establece nuevas expectativas y permite un nuevo comienzo basado en el respeto mutuo. La familia Rodríguez aprendió que las acciones tienen consecuencias. Aprendieron que no pueden excluir a alguien sin repercusiones, pero también aprendieron que con esfuerzo genuino y respeto mutuo es posible reconstruir relaciones dañadas. Yo aprendí que a veces tienes que estar dispuesta a arriesgar todo para conseguir el respeto que mereces. Aprendí que la paciencia infinita ante el maltrato no es una virtud, es una traición hacia ti misma. Y Diego aprendió que el matrimonio requiere valor, requiere la disposición de enfrentar a tu familia de origen cuando es necesario para proteger a tu familia elegida. El Palacio de Cristal se convirtió en algo más que una inversión empresarial exitosa. Se convirtió en el símbolo de mi capacidad de tomar control de las situaciones difíciles y convertirlas en oportunidades para el crecimiento y el cambio. Cada vez que organizo un evento allí, recuerdo el día que cambió todo, el día que dejé de ser invisible en mi propia familia, el día que demostré que las personas solo pueden tratarte tan mal como tú se lo permitas. Y cuando las novias me preguntan sobre el lugar, sobre su historia, a veces les cuento una versión abreviada de lo que pasó, no como una advertencia, sino como una inspiración, una historia sobre una mujer que se negó a aceptar menos de lo que merecía y que encontró la forma de reclamar su poder sin destruir todo en el proceso, porque al final del día no se trataba de venganza, se trataba de justicia. Se trataba de establecer el tono para todas las relaciones futuras. Se trataba de enseñar a mi familia, y especialmente a mi marido, que yo no era alguien con quien se pudiera jugar impunemente, y funcionó. Funcionó mejor de lo que había esperado. Hoy, 3 años después, tengo la familia que siempre quise. No la familia perfecta que había imaginado, sino algo aún mejor. Una familia real, con defectos y todo, pero basada en el respeto mutuo y el amor genuino. Elena y yo no somos mejores amigas, pero somos familia. Francisco ya no me ignora, sino que busca activamente mi opinión en temas importantes. Carmen se ha convertido en la hermana que siempre quise tener, y su hijo me llama tía Marta, con una sonrisa que ilumina mi día. Y Diego, mi Diego, se ha convertido en el marido que sabía que podía ser. Un hombre que me apoya, que me defiende, que elige nuestro matrimonio sobre la comodidad familiar cuando es necesario. Todo porque un día decidí que merecía algo mejor que ser invisible en mi propia vida. Todo porque tuve el valor de arriesgar todo por la posibilidad de tener algo real. La boda de Carmen fue el final de una historia y el comienzo de otra. Fue el día que morí como la nuera sumisa que intentaba ganar aprobación y nací como la mujer que exige respeto. Y nunca, ni por un segundo, me he arrepentido de esa transformación. Porque al final, todos merecemos ser vistos, valorados y respetados por las personas que amamos. Y a veces, tienes que estar dispuesta a aparecer como la dueña del salón en el día más importante de tu familia para recordarles esa verdad fundamental. Esa fue mi historia. Esa fue la historia de cómo dejé de ser invisible y me convertí en alguien imposible de ignorar. Y aunque el camino fue difícil, doloroso y arriesgado, valió cada momento de incertidumbre, porque ahora, cuando me miro en el espejo, veo a una mujer que sabe su valor y que no acepta menos de lo que merece. Veo a una mujer que construyó su propio poder y que lo usó no para destruir, sino para crear algo mejor. Veo a una mujer que apareció como dueña del salón el día que su familia pensó que podía excluirla, y que convirtió ese momento de humillación planeada en el punto de partida
para una nueva y mejor relación familiar. Esa soy yo. Esa es mi historia. Y estoy orgullosa de cada decisión que tomé para llegar hasta aquí.